Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Usted sabe que hoy es un día especial en el cual pues hoy, para la misericordia de cada uno de nosotros, bendita misericordia de parte de Dios, hoy tenemos la bendición y la oportunidad de compartir la cena del Señor. Pero es importante entender algunas cosas con respecto a la cena del Señor, la cual en algunos lugares pues se realiza únicamente como un procedimiento, como un proceso meramente religioso. Pero como iglesia de Cristo tenemos que tener un claro entendimiento, amado hermano, de qué es lo que nosotros adquirimos a través de la cena del Señor. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención en esta mañana es que la Biblia declara, mire Primera de Corintios 11, 26 en adelante, usted lo tiene en pantalla. Así pues, dice acá, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, está refiriéndose a la cena del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan, y esta es la parte que necesito que hoy platiquemos un poquito. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿qué dice ahí? Indignamente. El tomar los elementos del Señor de una manera errada, bajo este contexto de la palabra de una manera indigna, tiene repercusiones, tiene resultados, así como el tomar la cena del Señor de una manera digna tiene bendiciones. El no tomarla dignamente trae muchas veces repercusiones negativas. Dice acá, note por favor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dios nos libre con eso, amado hermano. Por tanto, dice la Biblia, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, repite por favor 2 veces, o sea, hay un énfasis, por favor tome nota, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Quiere decir que la cena del Señor es un punto de acceso, es una puerta de acceso a 2 alternativas: la bendición o el juicio. Es decir, la cena del Señor es una bendición. Si nosotros tomamos esa bendición de una manera digna, es decir, de una manera consciente. Ahora, si tomamos los elementos de una manera inconsciente, es decir, sin discernir, sin saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, puede traer como repercusión, amado hermano, juicio sobre nuestras vidas. Entonces la cena se vuelve así como una puerta dimensional, donde dependiendo la condición interna del corazón con el cual nosotros estemos comiendo y bebiendo los elementos, puede venir una repercusión que pueda traer bendición en abundancia, o puede traer también una repercusión, amado hermano, que pueda traer juicio a causa de no tomar los elementos del Señor de una manera digna. Entonces eso nos conlleva a nosotros, amado hermano, a identificar realmente cuál es la manera indicada o la manera a través de la cual nosotros debemos de tomar los elementos del Señor. No es nada más tomar el pedazo de pan y la copa de vino. De manera que cualquiera, mire, que comiere
este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Qué es indigno? Mire cómo dice la versión Reina Valera del año 60, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente. Esa palabra indigna es la palabra anaxaios o anaxios, perdón, no es anaxaios, es anaxios, según el griego, en el original griego. Y se usa en Corintios 11:27, declara acá el diccionario Vines, de participar indignamente de la cena del Señor, esto es tratándola como una comida común, es decir, no poniéndole el énfasis y la importancia. Por favor, hágame favor y dígale a su hermano que está ahí cerca de usted: esto que vamos a hacer hoy es importante en tu vida espiritual. Hágame favor, dígaselo, eso es importante en tu vida espiritual. Entonces, hay un símbolo, hay un simbolismo y hay una conciencia que debemos de tener ante lo que a continuación vamos a hacer, amado hermano. Porque si lo estamos haciendo únicamente porque los demás hermanos y porque es domingo de Santa Cena y como todo mundo recibe la cena del Señor, yo también quiero decirte que podrías estar cometiendo un error que como consecuencia te pueda traer juicio. Por eso el tiempo de la administración de la cena del Señor es algo muy importante. Entonces tenemos que entender cómo ser dignos. Lo importante es cómo ser digno. No es tanto, amado hermano, el puedo o no puedo tomar, porque todo mundo puede adquirir los elementos, comer el pan y tomar el vino. Pero si no hay una conciencia y una dignificación, puede traer resultados negativos. Por eso es que a causa de esto dice la Biblia que algunos duermen, otros están enfermos y otros tantos mueren. Quiere decir que la cena del Señor, si tú y yo no tenemos una conciencia en Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos traer juicio. Mire qué contraproducente. Porque si tomamos los elementos del Señor, amado hermano, es para celebrar. Dice la Biblia que debemos de hacer esto hasta que Él venga, hasta el último día. Entonces, Lázaro, ¿cuántos conocemos de Lázaro? Nos muestra a nosotros algunos ejemplos de cómo ser digno o cuáles son las actitudes que debieran de existir en nosotros internas, algunas actitudes para ser dignos de la cena del Señor. No todo el que toma la cena es digno. Por favor, tome nota. Tenemos que poner mucho énfasis en eso, hermano, para que el resultado de la administración de la cena del Señor hoy, para tu vida y para la mía, sea un resultado de bendición y de edificación. No un resultado, amado hermano, que traiga sobre nosotros juicio. Ok, quiero avanzar un poco en esto. Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mire, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué debemos como hijos de Dios hacer para ser dignos de la cena del Señor? Uno, aprender a tener la libertad de Lázaro.
Número 2, vamos a ver, mire, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro. 6 días antes de qué? De la Pascua. Al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron, note por favor, una cena. Y Marta servía, pero Lázaro, que era uno de los que estaba en la mesa con él, es decir, aquí es una clara tipificación y una clara figura de la administración de la cena del Señor. Entonces tenemos que examinar cuál era la condición que Lázaro tenía para ser digno de ser partícipe de la mesa del Señor. Seis días antes de Pascua, en tiempo de cena, creo que Lázaro nos podría decir algunos ejemplos o algunas premisas claras de cuáles debiesen de ser nuestra condición de corazón en esta mañana para tomar la cena del Señor de una manera digna. Número 1, mire, Juan capítulo 11, versículo 39. Una de las primeras cosas que tú y yo tenemos que hacer para ser dignos de estar a la mesa del Señor es que nos sea quitada la piedra como le fue quitada a Lázaro. Jesús dijo: quitad la piedra. Juan 11, 39. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos. Note que este evento fue previo al versículo que leímos anteriormente. Antes de estar participando Lázaro a la mesa del Señor, primeramente ocurrió lo que está describiendo acá Juan en el capítulo 11, versículo 39. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces quitaron la piedra. Una de las primeras cosas que debemos de hacer en nuestra vida espiritual para ser dignos de los elementos del Señor es que la piedra sea quitada de nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la objeción con la cual hoy el enemigo te ataca y te dice que no eres digno de la cena del Señor? Porque dice acá que la figura es que todo aquello que impide que la luz de Cristo, usted sabe que una de las cosas que suceden en el tiempo de la administración de la cena del Señor es que muchas veces nos sentimos indignos. ¿Cómo es posible que yo, amado hermano, pueda recibir la cena del Señor si soy un hombre pecador? Anoche anduve en malos pasos, la semana pasada anduve en situaciones difíciles, y muchas veces nos presentamos a la casa del Señor de una manera, amado hermano, como pecadores. Y dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la piedra, amado hermano, tipifica todo aquello que nuestro corazón o nuestra alma presentan como un obstáculo para poder recibir la cena del Señor. Tú posiblemente podrás venir en esta mañana objetando y diciendo: pastor, yo no soy digno de la cena del Señor porque he cometido estos y estos y estos y estos actos. Pero para que Lázaro se pudiese sentar a la mesa del Señor a comer los elementos de la cena, primero fue resucitado y le fue quitada la objeción delante de su vida. Nosotros decimos muchas veces, amado hermano pastor, es que si el Señor supiera mi condición,
Yo no soy digno de estar en esta mañana, en esta casa, hermano. Ninguno de nosotros lo es. Ninguno de nosotros lo es, eso tenemos que tenerlo claro. Pero si hay en esta mañana una piedra, como decía aquella canción, va una piedra en el camino. Yo conozco personas que en los servicios no reciben la administración de la cena del Señor. Del nivel, amado hermano, de condenación que traen internamente en su corazón. ¿Le puedo hacer una pregunta en esta mañana? ¿Cuántos hemos fallado delante de Dios en esta semana? Tú y yo necesitamos hoy urgentemente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar delante de nosotros toda actitud de altivez, orgullo, frustración o cualquier tipo, amado hermano, de situación interna en el corazón que le esté dictando a nuestro subconsciente que no somos dignos de adquirir los elementos del Señor. Para que Lázaro se pudiese sentar a la mesa, primero le fue quitada la piedra que había en su corazón. Número 2, mire, condición para poder recibir dignamente, o sea, para poder comer el pan y el vino dignamente, primero tenemos que tener conciencia interna de la necesidad que tenemos del perdón de nuestro Dios a causa de nuestros actos y de nuestros pecados. Eso es la figura de quitar la piedra de enfrente. Usted sabe que cuando Adán y Eva fallaron en el huerto, la primera actitud que tuvieron ellos fue cubrirse. Ellos presentaron delante de Dios su justificación por la cual ellos habían fallado. Entonces quita delante de Dios toda objeción y toda idea que el diablo, Jehová lo reprenda, hoy esté lanzando a tu vida diciendo que no eres digno de los elementos que hoy vamos a ministrar. Porque a través de los elementos de la Santa Cena, tú y yo vamos a ser limpios en el nombre del Señor Jesús. Para ser digno, primeramente hay que quitar todo estorbo. Hermano, tú no vas a pasar hoy a traer los elementos de una manera repetitiva. Tienes que saber que hoy Dios, a través de los elementos, está extendiendo gracia, bondad y misericordia sobre tu vida. Tienes que ser consciente de eso. No solamente pasar y tomar los elementos, la conciencia para Dios es muy importante. Porque la conciencia es la que muestra la condición en la cual cada uno de nosotros se encuentra hoy delante de Dios. Por eso es un servicio muy especial. Y dice la Biblia que habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. Antes de que la piedra fuera movida, Lázaro, ven fuera. Entonces acá lo que nos quiere a nosotros mostrar el Señor es que otra de las cosas muy importantes del propósito por el cual tú y yo estamos hoy acá es para escuchar la voz de Dios. ¿Cuál fue el motivador que hoy te trajo a la casa del Señor? ¿Cuál fue el motivador? Mire, ¿cuánto reconocemos que tenemos necesidad de Dios en esta mañana? Necesitamos de su perdón, necesitamos de su gracia. Corazón, mire, escuchar la voz de Dios que te dice cuál es tu condición es una invitación de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores que te va a permitir hoy ser un invitado a la cena del Señor. Lázaro le fue quitada toda objeción. No, hermano pastor, es que yo no quiero tomar la cena del Señor porque estoy mal. Aleluya, gloria a Dios. Pues porque estás mal es que necesitas la cena del Señor. Uno como pastor escucha tanta historia, amado hermano, de cómo como consecuencia de ser pecador mucha iglesia le quita la bendición y el beneficio de la cena del Señor al pueblo. ¿Cómo así, hermano pastor? Hay pastores, amado hermano, que le dicen al pueblo: usted es un pueblo pecador.
Y como es un pueblo pecador, no es digno de la cena del Señor. Pues la cena del Señor es la manera a través de la cual nos dignificamos delante de Dios, amado hermano. Porque no es a través, sino a través de la sangre y la carne del cordero que nosotros nos podemos presentar. Entonces, número uno, tiene que ser quitada toda objeción y debe de haber un propósito por el cual tú vas a tomar hoy la cena del Señor. ¿Cuál fue el motivador que te trajo hoy a casa? ¿Cuál es el motivador que te tiene hoy sentado acá adelante? ¿En medio o atrás? Entonces, para ser dignos de la cena del Señor debe de haber un propósito. ¿Cuál es ese propósito, amado hermano? Reconocer que eres hombre y mujer pecador y que solamente a través de la sangre del Cordero Dios puede limpiar, lavar cualquier condición de pecado que haya en nuestros corazones. Mire, versículo 44, mire todo lo que nos enseña Lázaro. Y el que había muerto, versículo 44, salió. La Santa Cena trae, diga conmigo, liberación. Y el que había muerto fue libre y tuvo la capacidad en Cristo Jesús. ¿En qué condición te tiene el enemigo hoy? ¿Te tiene con penas? ¿Te tiene sumergido en la amargura? ¿Te tiene sumergido en el dolor, en la tristeza? ¿Con qué condición veniste hoy delante de Dios? Porque dice la Biblia que algo de lo que provee la cena del Señor es libertad. Porque la bendición que recibió Lázaro como consecuencia de escuchar la voz de Dios y que la piedra había sido quitada, dice la Biblia que él salió. Eso nos habla a nosotros de que la cena del Señor hoy va a traer libertad sobre tu vida. De esa situación con la cual hoy te vas a presentar delante de Dios, reconociendo tu falta, hoy en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero y la carne del Cordero, tú vas a ser libre de cualquier condición de pecado con la que vengas hoy. No importando, amado hermano, lo negro del pecado, dice la Biblia que Él lava con su sangre preciosa cualquier condición de pecado que nosotros tengamos. Entonces, una de las cosas importantes de la cena del Señor es salir de la tumba. ¿Qué quiere decir salir de la tumba? Mira pues, yo vengo hoy delante de Dios a tomar la cena del Señor, escuchando su voz y entendiendo mi interior que fallo. ¿Habrá un hombre y alguna mujer que falle delante de Dios en esta casa? Gloria a Dios. Entonces estamos hablando igual. Presentarte delante de Dios y tomar los elementos del Señor es adquirir la fortaleza espiritual para abandonar lo que hasta el día de hoy te tiene sumergido en la oscuridad de una tumba. Quiere decir que si, hermano, que si los dedos los tienes largos, hoy en el nombre de Jesús, a través de la sangre del Cordero, te vamos a cortar las uñas. Bueno, el Señor Jesús, ¿verdad? Salir de la tumba es abandonar. Por eso es importante oír, porque Dios te va a decir qué es lo que te tiene esclavizado. Entonces, para ser dignos tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: hoy te voy a hacer libre a través de la sangre y de la carne del Cordero de esa situación que hasta el día de hoy te tiene amarrado. Tristeza, rencor, odio, ira, contienda, homosexualidad, enfermedad, prostitución, sea cual sea la condición. Una de las razones para ser dignificados es que abandonemos nuestra condición de pecado. Esa es la bendición de la cena del Señor. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecan. Hermano, no hay uno solo que estemos exentos del pecado, pero bendita misericordia de Dios que a través de la sangre del Cordero
Hoy el Dios poderoso va a quitar toda objeción o toda condición adversa y te va a sacar de esa cárcel donde hoy posiblemente estés sumergido en lo más oscuro, en lo más profundo, en lo más cardíaco, hermano. Solo usted y yo sabemos dónde podemos estar. Entonces la cena del Señor tiene un beneficio. Nos saca de la sepultura. Nos saca de la sepultura. Eso nos indica que la cena del Señor trae libertad. Aleluya. Pero para eso, dice la Biblia que los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo: desátenlo. Libertad. Lázaro escuchó la voz de Dios que le dijo: esta es tu condición. Tienes que quitar toda piedra y toda objeción, todo pensamiento que te lleva a pensar que no puedes. Porque el poder manifiesto del Cristo de la gloria te va a sacar de esa condición oscura de pecado. Y hoy queremos buscar el consejo del hijo pródigo sobre cuál es la manera a través de la cual, otra forma a través de la cual nosotros podemos ser dignos de tomar los elementos. Dice la Biblia que una de las cosas que se realizó en la administración del pródigo, según Lucas capítulo 15 versículo 23 en adelante, dice: traed el becerro engordado y matadlo. Usted sabe que aquí el pródigo ya regresó del campo. Bueno, el pródigo que va a tomar partícipe acá es el que viene de la posilga. Hay otro pródigo que permaneció en la casa del padre, que es el hermano del pródigo, que narra la Biblia, venía del campo. Y cuando el padre ve venir de lejos al hijo, el que se había ido a la posilga, no el que se había ido al campo, y lo ve venir de lejos, da instrucción a sus siervos: traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron, dice, a regocijarse. Entonces, ¿qué hizo el pródigo para ser merecedor de estar sentado a la mesa del Padre? Usted sabe que la mesa del Padre es figura de la cena del Señor. Entonces el pródigo realizó algunos pasos, amado hermano, es decir, dignificó su forma de conducirse, y eso le permitió ser invitado a la mesa del Padre. Es decir, fue invitado a la cena del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pródigo? Yo creo que él nos puede dar 2, 3 ejemplos claros de cuál es la condición que en nuestro corazón debe de reinar previo a tomar los elementos de la cena del Señor. No vaya a ser que no tomándola dignamente, es decir, amado hermano, no discerniendo el acto en sí, podamos acarrear juicio sin ninguna necesidad de acarrear juicio en nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces dice la Biblia que lo primero que el pródigo hizo, según el versículo 17, versión Las Américas, fue volver en sí. Esta es la manera, estos son los pasos, o algunos de los pasos que el pródigo siguió, que le permitieron sentarse a la mesa del Padre. Es decir, ser partícipe de la cena del Señor. Número 1, versículo 17 dice, esto lo dice en la versión Las Américas: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra,
pero yo aquí perezco de hambre. Él conocía su condición. Era una condición de extrema pobreza. Era una condición, amado hermano, en la cual él tenía una necesidad muy fuerte en su vida espiritual. Entonces, una de las cosas importantes para podernos sentar a la mesa del Padre y poder ser partícipes de la cena del Señor es volver en sí. Volver en sí es figura de reconocer que algo en nuestras vidas no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Reconocer aquella condición que de alguna forma está de entrada en nuestro ser y que nosotros perfectamente sabemos que no es de bendición para nuestra vida. Entonces, ser dignos de podernos sentar a la mesa del Señor discerniendo la cena es, amado hermano, estar en pleno conocimiento y en plena conciencia de qué es aquello. Volver en sí, amado hermano, es, diga conmigo por favor, reconocer que algo no está marchando bien en mi vida. Reconocer que soy un pecador. Reconocer que en mi vida hay áreas, hay situaciones, hay circunstancias, deben de ser abandonadas. Reconocer que algo no está marchando correctamente. Es decir, Señor, necesito tu auxilio. Necesito tu ayuda. Cuando un hijo de Dios viene al altar y toma los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino, y come del pan y toma del vino del Señor, sin reconocer que tiene problemas internos o problemas de índole espiritual que deben de ser sometidos a la voluntad de Dios, pero no permite que Dios opere en su corazón a través de la administración de la cena del Señor, es tomar los elementos, amado hermano, solamente por un mero rito religioso. Hoy Dios nos permite, venir delante de Él de una manera digna. Es reconocer cuál es tu falta, cuál es nuestra falta. Usted sabe que siempre he procurado enseñarle que cada vez que le digo a usted algo, voy primero. Y entender que en esa sangre y en esa carne, en ese pan y en ese vino hay redención y restauración en Cristo. Tomar la cena del Señor indignamente, solo comer el pan y tomar el vino, sin permitir que Dios opere sobrenaturalmente. En el entendimiento que tengo una necesidad como ser humano y tengo la necesidad de entregarla delante de Dios. Entonces, lo primero que hizo este pródigo fue volver en sí, entender cuál era su condición y saber que presentándose delante del Rey de la Gloria, él podría ser liberado, él podría ser libre de todo aquello que todavía lo venía amarrando a su vieja naturaleza. Entonces, volver en sí es cuando uno de nosotros decide, amado hermano, entender la condición de pobreza, de humillación que de alguna manera está viviendo y necesita de la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que lo puede sacar de esa condición deplorable de pecado en la cual se encuentra. Por eso pregunto, ¿habrá en esta mañana alguien pecador entre nosotros aquí en esta casa? ¡Qué bendición! ¿Cómo así, hermano pastor, si soy pecador y usted me dice qué bendición? ¡Qué bendición que reconoces tu condición! Porque eso es lo que el pródigo hizo, volvió en sí y supo cuál era su condición. Tomar la cena del Señor dignamente es que identifiques aquello que te ha estado apartando de la perfecta voluntad de Dios y que ha estado limitando tu vida espiritual.
Algunos le conocen como áreas de pecado. Presentarse delante del Señor y tomar la cena del Señor sin volver en sí es no reconocer la condición de bajeza y la condición de pecado que cada uno de nosotros tiene. Muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces nos presentamos delante de Dios, pero nuestra vida no tiene frutos dignos de arrepentimiento. Tomar la cena del Señor indignamente es reconocer mi condición de pecado, tomar la cena del Señor y regresar a la condición antigua con la cual entré, es decir, menospreciar el peso de la salvación que hay en la sangre del Cordero de Dios. Es una de las cosas para tomar la cena del Señor dignamente, diga conmigo por favor, es volver en sí. Eso fue lo que hizo el pródigo, volvió en sí. Volver en sí es: sí, pastor, perdóneme, yo soy pecador. Señor, tú conoces más que nadie mi condición de vida, y tú y yo, Señor, sabemos que yo cojeo de A, B, C, D, E, F. El abecedario se queda chiquito. Eso dice la Biblia: por cuanto todos pecaron. ¿Qué te aparta de la perfecta voluntad de Dios? Tenemos que volver en sí. Volver en sí es, Lili, reconocer cuál es el área de pecado que hoy debo de entregar delante de Dios y permitir que esa sangre lave mi pecado, borre el pecado y limpie mi ser integral, espiritual, mi cuerpo. ¿A través de qué? De esa sangre preciosa que el Cristo de la gloria derramó en la cruz del Calvario. Entonces, para tomar la cena del Señor dignamente, lo primero que tenemos que hacer es volver en sí. ¿Habrá alguien aquí que haya identificado un área de pecado en su vida hoy que necesite entregarla delante de Dios? Le recuerdo que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron. Pregunto, ¿habrá alguien en esta mañana que reconozca su ser como el de un hombre o una mujer pecadora, que hoy necesita la sangre del Cordero de Dios para lavar su vida? Paso número 1. Esos son los consejos del pródigo. Número 2, levantarse. Para ser dignos de la cena del Señor hay que aprender a levantarse. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi Padre. No va a ir a cualquier lado. Va con el Padre. Diga conmigo: va con el Padre. Porque en el Padre hay perdón. Mire, yo siempre he sido de la opinión que en la casa ninguna enfermedad, ningún problema, ningún pecado es terminal, siempre que exista la unción paterna residente sobre una casa, entiéndase, una iglesia. Cuando hay un padre, cuando hay una unción paterna que desciende del Padre de las luces, que esa es una unción que debe de estar residente en una iglesia de restauración. Todo aquel que se ha encontrado en pecado tiene la oportunidad de ser restaurado, de ser restituido y de ser salvo en el nombre del Cristo de la gloria. Entonces, paso número 2, hay que aprender a levantarse. ¿Qué quiere decir levantarse? Como dirían en mi pueblo, póngase pilas. Esta es figura de poner en acción, no solamente de reconocer. Sí, hermano pastor, yo soy pecador. Ok, gloria a Dios. Levántate. ¿Qué es levántate? Levantas, pon en acción lo que es necesario para abandonar la condición que has reconocido delante de Dios te está apartando de la perfecta voluntad de Él. Mire, muchas veces tomamos la cena del Señor, reconocemos nuestra falta, tomamos la cena, pero dice la Biblia que muchas veces muchos regresan como el perro al vómito. Hermano pastor, hoy sí estoy arrepentido. Mire, juro por todos los santos. Y cuando sale de la cena del Señor,
borra cassette y regresa a su antigua condición. Usted sabe que es una condición de los marranitos. Vuelve la puerca al cielo, dice la palabra, es decir, se lava, se baña, y la naturaleza del marranito es siempre regresar a la suciedad. Entonces hay que ponerse en acción, hermano. ¿Qué es ponerse en acción? Identificar el área de pecado que te ha tenido sujeta, ponerle la voluntad de Dios y empezar a caminar en la metanoa, en el metanoao, en el shuv, en el cambio de los 180 grados. La palabra que traduce arrepentimiento en el original, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, son dos palabras: shuv, que es un cambio de 180 grados, y un metanoao, un metanoeo, que también significa cambio de 180 grados. Quiere decir que tomar la cena del Señor trae una responsabilidad sobre nuestras vidas. ¿Cuál es? No volver a repetir aquello que Dios hoy está perdonando a través de la cena del Señor. Entonces, levantarse, amado hermano, es reconocer la condición y empezar a apartarse. Eso es tomar la cena del Señor. Quiere decir que lo contrario, lo adverso, el antónimo. ¿No se recuerdan que estudiaron en idioma español? Era eso, ¿ah? ¿Ah? Sí, ¿qué es un antónimo? Esa cosían en idioma español. Antónimo es lo contrario a. O sea, que todo lo que vaya en detrimento contrario a esto, de volver en sí, levantarse, trae como consecuencia en la vida de un hijo de Dios permanecer siempre sumergido en la posibilidad. Por eso fue que mire, el pródigo dice que volviendo en sí dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, más, de nada sirve que a cada rato se esté arrepintiendo de lo mismo. Dígale a su hermano que está ahí a la par: no se vale estarse arrepintiendo de lo mismo todos los meses. Y si lo estás haciendo, estás cayendo en un error, porque eso es indigno. Porque aquel que toma la cena del Señor de una manera digna hace lo que hizo el pródigo: me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Pero dice la Biblia un par de versículos adelante: poniéndose en pie, y fue a la casa de su padre. Quiere decir que se puso las pilas y empezó a accionar sobre aquella circunstancia que lo tuvo amarrado durante mucho tiempo. ¿Qué te amarra? El rencor, los malos recuerdos, la ira, la contienda, la pornografía, la masturbación, el sexo ilícito. ¿Qué es lo que te tiene amarrado hoy que no te permite avanzar? Porque, hermano, dice la Biblia que el pródigo se levantó, es decir, empezó a hacer lo que no hacía con tal de salir corriendo de la posilga durante la cual había estado permanecido ahí durante un tiempo. Entonces, levantarse es accionar. Si tomas la cena del Señor y no accionas, eso es indigno. Pues tomar los elementos del Señor, dice acá, mire, volviendo en sí, tomar los elementos y no volver en sí, es involucionar. Hermano, tomar la cena del Señor y no levantarse, no hacer nada por resolver el problema que me está llevando a esa condición de pecado, eso es indigno. Por eso el pueblo de Dios, que hoy tiene la oportunidad de tomar la santa cena del Señor, amado hermano, debe de reconocer en su interior, pero más importante que reconocer, que volver en sí es levantarse y resolver ese problema que te está llevando en involución a una condición de pecado. De nada nos sirve, dígale a su hermano que está ahí a la par, por favor. Mandado no es culpado, ¿verdad? Por eso dígale:
No es válido que te estés arrepintiendo todos los meses de lo mismo y no cambies. Dígaselo de parte mía, por favor. Dice el Señor que no se vale estarte arrepintiendo de lo mismo todos los meses. Mire, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos reconocemos que tenemos problemas en nuestras vidas? ¿Qué estás haciendo por resolver eso? ¿Qué estás haciendo por resolver esa condición en tu vida? Porque hoy tú y yo salimos con la bendición de salir de esta casa perdonados y lavados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos reconocemos que tenemos cosas que tenemos que entregar delante de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Vamos a recibir los elementos del Señor. Vamos a ser lavados por su sangre. ¿Cuándo decimos amén a eso? Esta tos no me deja, hermano, perdónenme, pero pues que no había querido predicar, pero ya no me puedo aguantar, hermano. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Aleluya. Ahora viene la contraparte. Tomar los elementos del Señor dignamente es un compromiso que vas a regresar a tu casa y vas a corregir esa área de pecado en la cual te has estado tal vez resbalando durante un tiempo. Esto no es de condenación. Esa es una llamada a la reflexión. Entonces, ¿qué hizo el pródigo? Volvió en sí, dijo el pródigo, dijo, yo tengo clavos serios. No he podido entregar delante de Dios esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ya vengo durante mucho tiempo cargándolo. Volvió en sí. Y levantándose, es decir, tomó acción sobre aquella circunstancia que lo tenía amarrado. Número 3, versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Diga conmigo actitud. El cambio de actitud en tu vida va a permitir que la dimensión de la libertad opere en tu corazón. ¿A través de qué? A través de la humildad. Una actitud humilde es aquella que permite los cambios genuinos y que nos lleva a los procesos de liberación. Supo lo que estaba haciendo mal, empezó a trabajar sobre eso, pero la actitud fue la indicada y fue la correcta, Josué. La humildad es la que permite. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, por eso el Señor Jesús dice, mire hermano, aprended de mí. ¿Que soy qué dice? Solo una persona humilde, amado hermano, puede obtener un cambio de parte de Dios en su vida. Entonces no quiero trascender mucho con esta enseñanza hoy. 3 pasos significativos para ser ministrados dignamente en esta preciosa mañana. Debes de presentarte delante de Dios, tomar la cena del Señor dignamente. Es que esa situación que hoy tú y yo vamos a presentar una vez más delante de Dios sea la última vez que la presentemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El pródigo volvió en sí, se dio cuenta que estaba fallando e identificó dónde estaba fallando. Y después de volver en sí se levantó, accionó. ¿Qué te ha apartado de la voluntad de Dios? ¿En qué áreas de tu vida has estado teniendo problemas últimamente? Hoy vas a recibir, al igual que yo, el perdón de tus pecados a través de la carne y de la sangre del Cordero. Hoy tú y yo salimos de aquí limpios. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Qué suceda después de la Santa Cena para allá?
es algo entre tú y Dios. Lo que el Señor espera es que te levantes y cambies esa condición en la cual has estado caminando durante un tiempo. Tomar la cena del Señor, parafraseando en buen chapín, es identificar mi pecado, ponerlo delante de Dios y caminar en rumbo contrario a lo que antes había estado haciendo incorrectamente. No se vale, dile a tu hermano que está ahí a la par, no se vale todas las santas cenas venir con la misma situación delante de Dios, porque eso quiere decir algo. Volviste en sí, pero no te levantaste. Levantarse es abandonar la vieja naturaleza y caminar en pos de la bendición de Dios. Dice la Biblia que Dios es un Dios que perdona la maldad y la iniquidad hasta 1000 generaciones. Mire, hermano, yo creo que si Dios hubiera puesto, ¿cuál podría ser la palabra? Si Dios hubiera puesto condicionantes más difíciles, difícilmente tal vez hubiéramos podido nosotros hacerlas. Pero lo único que hay que hacer hoy delante de Dios es reconocer, arrepentirse y permitir que Dios opere a través de su Espíritu Santo el metanoao. ¿Qué es eso? Abandonar la vana manera de vivir que nos ha sido heredada a través de nuestros padres. Necesitamos volver en sí. Vuelve en sí e identifica en esta mañana qué vas a traer hoy delante de Dios y de qué te vas a arrepentir delante de Dios. Porque si solo vienes como venir una vez más, puedes estar tomando la cena del Señor indignamente. De ahí uno dice, pero ¿por qué estoy enfermo, pastor? Hay enfermedad que es atraída a través de la Santa Cena. Tú sabes que la Santa Cena te puede traer enfermedad, te puede traer debilitamiento y te puede traer muerte espiritual. ¿Cuántos sabíamos que la Cena del Señor te puede dar enfermedad, muerte, o te puede debilitar? La Cena del Señor es una bendición, pero tenemos que ministrar la dignificación de la cena. Tienes que saber a lo que vienes y no hacerlo por hacerlo. Porque mucha gente, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y ahorita ¿de qué es hora? Del pan y el vino, entrémosle pues. Por eso, hermanos servidores, nada de andar tomando vino fuera del lugar. No vaya a ser que estés acarreando muerte y juicio sobre tu vida. Para los servidores que sirven la cena del Señor, mucho cuidado con la administración de los elementos. Usted sabe a qué me refiero. Pastor, pero ¿por qué? Mire, no hay modo que la enfermedad se vaya de mi vida. Tomar la cena del Señor indignamente puede traer enfermedad. Tomar la cena del Señor indignamente, amado hermano, puede traer debilitamiento. Eso dice la Biblia. A causa de eso algunos duermen, otros están débiles y otros han muerto por tomar la cena del Señor. Di conmigo, por favor, indignamente. El pródigo identificó, se puso en pie y accionó por el cambio en su vida. Y eso es lo que hoy vamos a buscar a través de los elementos del Señor en esta preciosa mañana. Quiero rogar si te puedes poner en pie.
Los hermanos de la alabanza, si me pueden acompañar, por favor. Volver en sí. Levantarse. Mire cómo se acercó. Ya no soy digno. Humildad. Dice la Biblia que Él ve de lejos. ¿A quién? Al humilde, al altivo de corazón. Pero al humilde Él lo acerca. Así que hoy, en el nombre del Señor Jesús, tenemos la oportunidad de ser ministrados por la cena del Señor de una manera digna. Eso por lo cual hoy te presentas delante de Dios a clamar de su perdón y de su restauración. Viene la segunda parte. Ahora tengo que empezar a batallar porque esa condición de pecado sea rendida delante de Dios. Me levantaré e iré. Y si usted busca un versículo 2 adelante, dice: y poniéndose en pie fue, es decir, lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Entrega hoy delante de Dios lo que tengas que entregar, pero garantízate que no vuelva a regresar a tu vida, que se quede lejos. Dice la Biblia que Él toma los pecados, los arroja al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.